Pennsylvania, el Keystone State. Un estado construido sobre cimientos de acero, carbón y trabajo duro. Hoy su mercado inmobiliario presenta una paradoja. Por un lado, precios que parecen una ganga comparados con el resto del país. Por otro, ciudades enteras atrapadas en un ciclo de declive económico, altos impuestos y problemas sociales que pueden convertir la casa de tus sueños en tu peor pesadilla financiera. Olvídate de las listas que solo miran el precio. Hoy vamos a analizar las 10 ciudades trampa de Pensilvania, lugares donde un precio de venta bajo en Zillow esconde la verdad sobre tasas de criminalidad alarmantes, sistemas escolares en crisis y una base impositiva que castiga al propietario. Y quédate conmigo, porque la ciudad que ocupa nuestro puesto número 2 no es una pequeña ciudad en declive, sino una de las más grandes del estado, y los datos muestran que se enfrenta a una tormenta perfecta. Para este análisis, hemos desarrollado una metodología que llamamos el índice de riesgo total del propietario. En Pensilvania, el peligro no es pagar demasiado por una casa, es comprar una propiedad cuyo valor se estanca o disminuye mientras tus costos se disparan. Nuestro índice se basa en 5 pilares fundamentales, utilizando fuentes como el FBI, el Pennsylvania Department of Education y la Independent Fiscal Office del estado. Seguridad y estabilidad social. Analizamos las tasas de crímenes violentos y contra la propiedad por cada 1000 habitantes. Una alta criminalidad no solo afecta tu seguridad, sino que deprime el valor de las propiedades a largo plazo. Carga fiscal real. Pensilvania tiene un sistema fiscal complejo. Miramos más allá del impuesto a la propiedad, incluyendo los altos impuestos sobre la renta locales, Earned Income Taxes, que algunas ciudades imponen y que reducen drásticamente tu capacidad de pago. Salud económica y laboral. Usando datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, evaluamos si la ciudad está ganando o perdiendo empleos. Comprar en una ciudad con un mercado laboral en declive es una receta para el desastre. Calidad educativa. La calidad de las escuelas públicas es un motor clave del valor inmobiliario. Analizamos los datos de rendimiento estudiantil y las tasas de pobreza infantil por distrito escolar para identificar las zonas en crisis. Calidad de la vivienda y decadencia. Urbana. Investigamos el nivel de blight o decadencia urbana, incluyendo la cantidad de propiedades abandonadas, que afectan la calidad de vida y el potencial de revalorización. Este es el tipo de investigación que te salvará de cometer un error de cientos de miles de dólares. Si estás listo para tomar una de las decisiones más importantes de tu vida con los ojos bien abiertos, apoya este canal con un like para que podamos seguir creando estos análisis profundos. Empecemos. Comenzamos con Reading, una ciudad con una rica historia industrial pero que hoy enfrenta desafíos significativos. Aunque los precios de las viviendas son bajos, con una media que apenas supera los 220,000, Reading sufre de una de las tasas de pobreza más altas del país para una ciudad de su tamaño, con más del 25% de sus residentes viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Esta pobreza generalizada tiene un impacto directo en la financiación de los servicios públicos. El distrito escolar de Reading, por ejemplo, está severamente subfinanciado, lo que afecta la calidad educativa y disuade a las familias. Además, la ciudad lucha con una tasa de criminalidad elevada, especialmente en el corredor céntrico. Según datos de 2025, Reading reporta 10.4 crímenes violentos por cada 1000 habitantes. La trampa aquí es comprar una casa barata solo para encontrarte pagando el precio en forma de servicios públicos deficientes y preocupaciones de seguridad. 9. Wilkes-Barre. Nos movemos al noreste de Pensilvania, a Wilkes-Barre. Como muchas ciudades de la región, el colapso de la industria del carbón dejó cicatrices económicas profundas. Hoy, la ciudad se enfrenta a una crisis de opioides y a un mercado laboral estancado. La tasa de crímenes violentos es un 50% más alta que la media nacional. El índice de riesgo aquí es la combinación de problemas sociales y una economía débil. Aunque se están haciendo esfuerzos por revitalizar la zona, los empleos bien remunerados son escasos, lo que limita el potencial de apreciación de la vivienda. El distrito escolar de Wilkes-Barre también enfrenta desafíos, con una tasa de pobreza infantil de casi el 30%. Un comprador podría ser atraído por un precio medio inferior a $200,000, pero estaría invirtiendo en un mercado con fundamentos económicos y sociales muy frágiles. Erie.
La única ciudad portuaria de Pensilvania en los Grandes Lagos tiene un potencial innegable. Sin embargo, sufre de un grave problema de fuga de cerebros y pérdida de población. La economía, históricamente dependiente de la manufactura, ha tenido dificultades para diversificarse y la población joven a menudo se va en busca de mejores oportunidades. El precio de una casa puede parecer atractivo, pero la inversión se ve amenazada por una demanda decreciente. Si la población sigue disminuyendo, ¿quién comprará tu casa en el futuro? Además, el distrito escolar de la ciudad de Erie tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas del estado, superando el 32%. Esto crea un ciclo vicioso. Las familias jóvenes se van debido a las escuelas y la falta de empleos, lo que deprime aún más el mercado inmobiliario. Comprar en Erie es una apuesta a que la ciudad puede revertir décadas de declive, una apuesta muy arriesgada. McKees Rocks. A las afueras de Pittsburgh, encontramos el municipio de McKees Rocks, conocido localmente como The Rocks. Este es un claro ejemplo de cómo la proximidad a una gran ciudad no garantiza la prosperidad. McKees Rocks es uno de los lugares más peligrosos de Pensilvania, con una tasa de criminalidad total alarmante. Con una población pequeña, las estadísticas por cada $100,000 habitantes pueden ser volátiles, pero la realidad en el terreno es innegable. Los problemas de pobreza y la falta de oportunidades han creado un entorno difícil. La decadencia urbana es visible, con numerosas propiedades abandonadas que afectan el valor de las casas circundantes. Aunque está a solo minutos del centro de Pittsburgh, el abismo en términos de seguridad y calidad de vida es enorme. La trampa es pensar que estás comprando cerca de Pittsburgh a bajo precio, cuando en realidad estás comprando en un mercado con problemas sistémicos propios y profundos. Johnstown. Johnstown es una ciudad con una historia de resiliencia, famosa por sus inundaciones históricas. Sin embargo, en el siglo XXI, enfrenta una inundación de otro tipo, el declive económico y demográfico. La ciudad ha perdido casi 2/3 de su población desde su apogeo, y el mercado laboral es uno de los más débiles del estado. La tasa de desempleo aquí es consistentemente más alta que la media estatal y nacional. El ingreso familiar medio es alarmantemente bajo. Esto significa que, aunque puedas comprar una casa por menos de $100,000, el riesgo de que la propiedad pierda valor es extremadamente alto. Hay simplemente más casas que personas con empleos estables para comprarlas. Es un mercado de compradores en el peor sentido. Puedes comprar barato, pero vender, incluso al mismo precio, puede ser un desafío que dure años. 5. Allentown. Allentown, la tercera ciudad más grande de Pensilvania, ha experimentado una revitalización en su centro, pero esta prosperidad no se ha distribuido de manera uniforme. Los barrios que rodean el centro luchan contra la pobreza, escuelas con dificultades y problemas de seguridad. El distrito escolar de la ciudad de Allentown tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas del estado, con casi un 29% de los niños viviendo en la pobreza. Esto contrasta fuertemente con los distritos suburbanos circundantes en el condado de Lehigh, creando una gran disparidad. Para un comprador de vivienda, esto significa que, a menos que puedas permitirte los suburbios más caros, podrías terminar en un área donde los servicios públicos, especialmente las escuelas, están bajo una presión inmensa. La trampa de Allentown es la ilusión de revitalización, que esconde profundas desigualdades estructurales que afectan directamente el valor de tu inversión y la calidad de vida de tu familia. Wilkinsburg. Al igual que McKees Rocks, Wilkinsburg es un municipio que limita directamente con Pittsburgh, pero que enfrenta desafíos inmensos. A pesar de su hermosa arquitectura de principios del siglo XX, Wilkinsburg sufre de una tasa de criminalidad muy alta y una base impositiva erosionada. El problema crítico aquí es la carga fiscal. Para compensar la pérdida de negocios y residentes, Wilkinsburg impone una de las tasas de impuestos a la propiedad más altas del condado de Allegheny. Estás pagando impuestos premium por servicios que a menudo son deficientes. El distrito escolar de Wilkinsburg tuvo tantos problemas que fue disuelto, y los estudiantes ahora asisten a las escuelas de Pittsburgh. Pero la deuda y los problemas fiscales del antiguo distrito persisten. Compras una casa asequible y luego te ves ahogado por facturas de impuestos que son el doble de las de los municipios vecinos, todo mientras lidias con problemas de seguridad. McKeesport. En el corazón de Mon Valley, una región devastada por el colapso de la industria del acero, se encuentra McKeesport.
Esta ciudad encarna la tragedia del Rust Belt. Con una población que se ha desplomado en 2/3 desde su pico, la ciudad está llena de propiedades abandonadas y en ruinas. McKeesport registra una de las tasas de crímenes violentos más altas de Pensilvania, con casi 1.500 incidentes por cada 100.000 residentes. El ingreso familiar medio es de solo $26,000, lo que hace casi imposible mantener una base impositiva saludable. Comprar aquí, incluso por un precio tan bajo como $50,000, no es una inversión, es asumir una responsabilidad. El riesgo de que tu propiedad sea vandalizada, de que las casas vecinas se derrumben y de que el valor de tu casa siga cayendo es abrumadoramente alto. Filadelfia. Y en el número 2, la ciudad más grande de Pensilvania, Filadelfia. Para un comprador de ingresos medios, Filadelfia es una tormenta perfecta. Primero, la carga fiscal combinada. Aunque el impuesto a la propiedad parece bajo, la ciudad impone un impuesto sobre la renta salarial, wage tax, del 3.8%, uno de los más altos de la nación. Este impuesto reduce masivamente tu poder de compra real. Segundo, la crisis de seguridad. Ciertos barrios como Kensington son epicentros de la crisis de opioides a nivel nacional, y las tasas de homicidios y robos de vehículos han sido una preocupación constante en toda la ciudad. Tercero, el mercado está estancado. A diferencia de otras grandes ciudades, los precios en Filadelfia no han explotado, pero tampoco ofrecen valor. Las casas permanecen en el mercado por más de 90 días, las reducciones de precios son comunes y el inventario de propiedades en venta ha aumentado un 36% año tras año. Esto indica que la oferta supera con creces la demanda. Estás pagando impuestos altos y lidiando con problemas de seguridad por un activo que tiene pocas perspectivas de revalorizarse a corto o medio plazo. Chester. Finalmente, en el número 1, la ciudad que consistentemente aparece en las listas de los peores y más peligrosos lugares para vivir no solo en Pensilvania, sino en todo Estados Unidos, Chester. Ubicada a las afueras de Filadelfia, Chester es un caso de estudio de desinversión, pobreza generacional y criminalidad arraigada. Las estadísticas son sombrías. El ingreso familiar medio está por debajo de los $30,000. El distrito escolar está en tal crisis que ha estado bajo administración judicial. La tasa de crímenes violentos es casi 4 veces la media nacional. La construcción de la autopista I-95 en los años 60 dividió la ciudad y destruyó su tejido comercial, del cual nunca se recuperó. Comprar una casa en Chester por $60,000 puede parecer tentador, pero la probabilidad de ser víctima de un delito, la falta total de servicios públicos de calidad y la casi nula posibilidad de que el valor de la propiedad aumente, la convierten, sin lugar a dudas, en la peor ciudad para invertir tu dinero y tu futuro en Pensilvania. De Reading a Chester, hemos visto un patrón claro. Las ciudades más peligrosas de Pensilvania no son necesariamente las más caras, sino aquellas donde el tejido económico y social se ha deshilachado. Son lugares donde un precio de compra bajo es un espejismo que oculta el verdadero costo de los impuestos altos, los servicios deficientes y la falta de seguridad. Antes de comprar en cualquier lugar de Pensilvania, haz estas 3 cosas. Primero, investiga la tasa de impuestos sobre la renta local, no solo el de la propiedad. Segundo, revisa los datos de criminalidad del FBI y los rankings del distrito escolar. Y tercero, analiza la tendencia del mercado laboral local. Si los empleos y la población están disminuyendo, el valor de tu casa probablemente también lo hará. Sé un inversor, no solo un comprador. Quiero que la sección de comentarios sea un recurso. Si vives en Pensilvania, ¿qué otra ciudad o municipio crees que debería estar en esta lista de advertencia y por qué? Tu experiencia local es increíblemente valiosa. Compártela abajo. Si este análisis te ha proporcionado un valor real, la mejor manera de apoyar nuestro trabajo es suscribiéndote al canal y activando la campanita. Así estarás protegido con información y análisis para tus futuras decisiones. Gracias por invertir tu tiempo en aprender. Nos vemos en el próximo video